Isabel Reca Colino, una mujer, fíjense cómo se conserva, que sigue al pie del cañón, es una firma indispensable para conocer lo que ocurre en Andújar cada lunes en el diario Ideal, en el periódico Ideal. Ya no es la corresponsal, pero es algo así como alma mater del Ideal en Andújar. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, relativamente bien, teniendo en cuenta las altas temperaturas de las que estamos pasando. Las altas temperaturas. Oye, esto del periodismo que tú llevas en vena, porque hay que recordar lo del periódico, que está absolutamente enraizado en la familia Reca y sobre todo en tu querido y recordado padre, José Reca Galasso, porque teníais el puesto de prensa de referencia en Andújar y además la labor de corresponsalía que desarrollaba el bueno de tu padre para Diario Jaén, luego Ideal, las radios como Radio Jaén, Cadena Ser, con el inefable Lorenzo Molina de director, etcétera, etcétera. El periodismo, la corresponsalía informativa ha estado siempre en casa. Sí, el papel, y sobre todo el papel escrito, cuando llegaron las nuevas tecnologías y yo inicié el Ideal local, me llevaba por las noches un pequeño portátil para que mi padre viera lo que habíamos hecho en el día y las informaciones. Y decía siempre, sí, déjalo ahí. En vista ya de que me aburrí de que por las noches llevaba el portátil y que ni lo miraba. ¿No lo miraba nunca? Nunca. Mi padre eso era de papel. Que se maquetase en un ordenador, no. No, mi padre era del papel. Hasta el extremo. Él hacía la crónica y la mandaba por fax. Bueno, hay que decir que el primer fax que tuvimos nosotros nos lo negoció Ángel Menéndez como alcalde. Porque nosotros, no por fax, nosotros llevábamos a las 3 de la tarde con la fresquita, al coche de línea del cuadro de la Virgen, llevábamos la información del periódico. O sea, las crónicas que se insertaban en la página de Andújar en el Ideal, la llevábamos a las 3 de la tarde al coche de línea que salía del cuadro de la Virgen. De Muñoz a Mezcua. Exactamente. Y que llevaban allí iba alguien de Ideal, lo recogía. Y lo recogía. Y de esa manera se completaba. Ese es el vínculo que se crea, cuántos años, con una figura señera que es el delegado de Ideal en la provincia de Jaén, y que es prácticamente, forma parte de la familia Reca, Antonio Garrido Gámez. Sí, muchos años. Digamos que fue un poco el culpable de que yo me metiera en esta historia. ¿Sí? Porque ahora que tanto se habla de feminismo, mi padre, como escribía en el Jaén y escribía en el Ideal, lógicamente no podía firmar con el mismo nombre. Entonces, en el Ideal era mi hermano. Y José firmaba Luis Reca Colino es el que firma en el Ideal. Porque, claro, Pepe Reca estaba en los dos sitios. Estaba en los dos sitios. Y entonces, un día, se me ocurrió hacer un articulillo de opinión para el Ideal. Y claro, lo mandé con J.R. Colino. Y entonces me llamó Antonio Garrido y dice, mira, me llama Merchó y me dice que un artículo de opinión tienes que firmarlo con tu nombre porque si tiene consecuencias, las consecuencias es del que lo firma. Así que hay que ponerle tu nombre. Y yo le dije, pues si le pones mi nombre a esto, a partir de ahora le pones mi nombre a los demás. A todo lo que yo haga. Teniendo en cuenta que en aquel momento ni en las redacciones de Granada, ni de Almería, ni de Jaén, había ni una sola mujer, aquello había que pensárselo, porque yo al fin y al cabo era una maestra. Eras una maestra de franciscanas. De las franciscanas, sí. Entonces, bueno, pues dijeron que sí. Y no había, ya digo, ninguna redactora en el Ideal. Y el primer nombre de mujer que apareció fue el mío. Isabel Reca Colino aparece ahí. Y desde entonces, claro, es muy importante, claro, la figura de José Reca Galasso, de Pepe Reca, es fundamental en aquel momento, es una corresponsalía. Luego ya es verdad que llegaría Radio Andújar, que marcó un punto de inflexión en la década de los 80, allí llega
porque es un hombre de confianza de Lorenzo Molina al haber sido el corresponsal, y dice, oye, ¿quién mejor que tú para llevar la administración de la nueva emisora? Sí, la emisora era la administración mi padre, los deportes mi hermano y la información yo. Esa era la emisora. En la primera etapa, bueno, en la primera etapa está Antoñita Llavero. Luego Antoñita se incorporó después, cuando ya lleva un tiempo funcionando. De hecho, no coincide mucho las fechas que habla de la fundación de Radio Andújar con respecto al tiempo de que empezó a funcionar. Claro, es que primero se está un poco en el periodo de prueba, y en ese periodo de pruebas no se ha incorporado todavía, procedente de Radio Jaén, Antoñita Llavero, con el equipo que ya, Rafa Flores y otra serie de profesionales que... A Rafa Flores lo introduje yo porque yo tenía un problema. Yo estaba en el colegio, yo salía del colegio a la 1, el informativo era a las 2, y luego a las 3:30 yo tenía que volver al colegio. Entonces me llevé a Rafa con el ánimo de que Rafa organizara el informativo, y yo cuando llegara del colegio era solamente ponerme el micrófono. Bueno, pues no, aquello, contar aquella aventura, imposible. Yo llegaba, me encontraba la mesa llena de papeles y bueno, a ver por dónde empieza. Y bueno, pues así empezamos. Esa vinculación con la información, hay que recordar que se encuentran con alguien que prácticamente comparte mesa y mantel, porque es de la familia, y que ha sido el último alcalde del franquismo en el tránsito hacia el periodo democrático, que se activa en el plano municipal a partir de las elecciones de 1979, pero que ha sido presidente del Liturgi Club de Fútbol, que ha estado también en Cáritas, que ha sido el director del Banco de Andalucía, donde empieza a trabajar también tu hermano. José Luis, y que se ha casado con tu prima hermana. Es decir, que... Bueno, exactamente, bueno, yo la prima hermana. Yo conocí a Eduardo cuando perseguía a mi prima. ¿Ah, sí? Sí. Aquí se dice cuando pretendía. Sí. Resulta que, bueno, ellos eran dos presuntos negociantes y empresarios de Andújar, Juan Galasso y Eduardo Criado, y pretendían a las dos primas. Y yo era la adolescente junto con otros primos de la misma edad, y bueno, pues vivíamos aquello, pues para nosotros era una juerga. Espectadores. Era una juerga. O sea, Juan Galasso quería estar con una hermana. Estaba con una prima de la mujer, de la que luego sería la mujer de Eduardo. ¿Pero prima tuya también? Sí. Y fructificaron las dos relaciones. Las dos, sí. Y tú, claro, con tu prima, imagínate. Entonces, luego, desde entonces trata a Eduardo prácticamente además, como si fuera familia. Sí, porque además hemos vivido siempre muy cercanos. Aparte de que la mujer de Eduardo era, digamos, la prima predilecta de mi padre. Y siempre mi padre con ella tenía una especial debilidad. Sí, hasta el extremo. El primer homenaje que le dieron a mi padre se lo dio el Partido Comunista, y se lo dio en el Centro de Servicios Sociales, allí en el barrio de La Lagunilla, y mi prima, que tenía de todo menos de comunista, con todo el respeto, pero era así. Y fue muy gracioso porque le decía a Eduardo, si no llegas a tu primo, tú no vienes. No viene a un acto del Partido Comunista, ¿no? Y sí, nosotros, su hermano, muy integrado con mi padre a su hermano, a Pepe, de la ferretería, pues mis padres cuando eran novios se lo llevaban y se lo traían. O sea, que aparte de esa familia, hemos vivido muy unidos. O sea, es una parte de la familia que hemos tenido unidad siempre. Luego, pues bueno, llegaron las circunstancias. Yo llegué a ser profesora de Inmaculada y le he dado clases que llamaban clases particulares a José Manuel. Los veranos eran los veranos célebres de la Barrosa, cuando empezaba la Barrosa, y en fin, hemos estado siempre muy unidos. Sí. Muy unidos. ¿Y cómo se puede entender, porque tú lo conoces mejor que nadie, que una persona como Eduardo haya estado 60 años mandando en Andújar?
porque han sido 60 años, quiero decir, otros han cambiado, pero desde la presidencia de la Cámara de Comercio y con todos sus contactos, hablando con todos, dando parabienes y consejos prácticamente a todos, del arco empresarial, económico, del arco financiero y del arco político, porque no ha habido un alcalde, en fin, entiéndaseme, que no comiera en su mano. Yo te voy a decir una cosa, la independencia de Eduardo Criado era con mayúscula. Y te voy a decir desde el momento que yo entendí que estaban por encima del bien y del mal. Y yo sé que suena muy fuerte. Sí. Pero el día que lo nombré... Eduardo empezó su vida política cuando el régimen de Franco empezó a abrir un poquito la mano y se elegían los concejales por tercio. Claro, estaba el tercio familiar, el tercio sindical. Y entonces Eduardo Criado se presentó por el tercio familiar junto, bueno, y también Ángel Menéndez, padre. Se presentaron los dos. Esa fue mi primera campaña política que hice sin saber nada de nada. Pero bueno, había en esa no se presentaba Arroyo, ¿no? En otra se presentó Arroyo. Arroyo, el Domingo Arroyo, exactamente. En esa estaban los dos. Eran los dos los que dominaban el terreno. Bueno, pues sí, fueron las elecciones y la ganó Eduardo. Pero en ese periodo de tiempo, desde que se celebraron las elecciones hasta que tomaban posesión, coincidió, se casó yo trabajaba en Cáritas con la sobrina de Don Elías de Medio, se casó y a la salida de la boda íbamos los tres en el coche, mi prima, Eduardo y yo, y llegó el que entonces era jefe del movimiento de Andújar, Jiménez Cortés, le dijo que bajara la ventanilla, que tenía una noticia que darle. Y le dijo, te acaban de nombrar alcalde de Andújar, dame tu talla para encargarte el traje. El traje era la guerrera blanca y del movimiento. Y le dijo Eduardo, no te voy a dar la talla. Yo si tomo posesión como alcalde, la tomo con un traje. Con un traje normal. Y le dijo, es que te ha nombrado el movimiento. Dice, pues que me dé el nombre. Él no quería ir con esa chaqueta blanca, ni ponerse la boina roja. No, jamás. Eduardo nunca había tenido contacto, pero nunca esa independencia suya le llevó a los 3 o 4 días. Pero estaría en la juventud, en la OG, sí, ¿no? No. Nunca perteneció ni a la OG ni nada. Curiosamente, sí que protegió a Pablo Alcalde y le ayudó muchísimo en su rondalla. Pero Eduardo jamás perteneció ni al movimiento ni a nada. O sea, yo sé que ha habido quien ha dicho que sí tenía carnet, que sí tenía... Yo te puedo asegurar que no. Te voy a decir tan que no. El primer acto oficial de Eduardo Criado fue el funeral de Carrero Blanco. Y fue en San Miguel. El protocolo mandaba que a la salida de San Miguel la corporación se pondría delante del ayuntamiento, toda la gente, muchísima gente, llenaba la Plaza de España y se acerca cuando salíamos de misa y me dice, tengo que dar los gritos de rigor, ¿tú sabes lo que es eso? Como yo había estudiado magisterio, había hecho el albergue, etc. Le dije, sí. Dice, pues ahora cuando lleguemos a la puerta del ayuntamiento, tú te pones detrás de mí, tú me vas diciendo... Y yo ¿cuáles son los gritos de rigor? Y yo repito. Los vítores. Y entonces yo me puse detrás de él y yo le dije, España, y a España. Y lo hizo pues, fenomenal. ¿Sí? No, lo desconocía por completo. Porque él en realidad era militante de Cristo, no de Franco. No, Eduardo, efectivamente, como tú dices, era un cristiano con mayúsculas, pero además un cristiano humanista. No humanista en el sentido que nosotros esto que tenemos humanismo con el sentido de las artes, ¿no? De las letras, de la pintura, de la escultura. No, era humanista en el sentido amplio de la palabra humanista. No era la bella arte precisamente el humanismo cristiano. Sí. Y uno puede pensar cristiano desde siempre, relacionado con la Iglesia, en Cáritas, después por todas las responsabilidades que le otorgan los obispos, como ecónomo, como miembro destacado en el plano financiero de la diócesis,
del propio arzobispado de Granada, etcétera, etcétera. 5 hijos. Uno dice, Eduardo era del Opus. No. No lo era. No. Era otra de las sesiones con las que no comulgaba. ¿No? No. Te puedo decir incluso que tenía amigos que le acompañaban en alguna... Se vio obligado, entre comillas, a participar en algunas convivencias de esas que había en Baeza. Sí. Y ejercicios de retiro espiritual en La Hiedra. Y fue alguna convivencia. Y era curioso, porque con los que iba venían más entusiasmados que él. E iba porque tenía que ir. O sea, nunca ha tenido sello ni carnet, salvo de un partido, y es de Unidad Andaluza. Eduardo con Clavero Arévalo, de hecho yo llegué a ser secretaria general, que mira qué importancia. Te puso de secretaria general. Sí, porque él era el responsable en la provincia. En la provincia. Y tuvimos el congreso en Torremolinos. Ese es el único carnet que yo le he visto a Eduardo Criado, aparte de la de identidad. Pero bueno, pero también fue aspirante con Coalición Democrática al Senado. Pero por una razón muy lógica, porque estaba Óscar Alzaga... él acaba después del fenómeno Clavero Arévalo, cuando se disuelve la UCD, hay un partido que es el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga, que se integra en Coalición Democrática con lo que era Alianza Popular y con los liberales también, de Segurado. Y ahí hay que elegir el Senado. Y ahí es donde concurren a una de las leyendas más viejas que hay para hablar de política y mencionar a Eduardo Criado, que es esa campaña a cara de perro al Senado. En una misma candidatura aparecen 2 iliturgitanos ilustres, el uno adoptivo y el otro nacido aquí. Eduardo nacido aquí, y el adoptivo que viene de Arjonilla, que se llama Luis de Torres. Y aquí que hay que elegir, pero uno trae el pedigrí de Alianza Popular y una oficina donde tiene, bueno, gente como Saturnino Montoya, que cogen candidaturas, supongo. Saturnino Montoya, que el Senado hay que ponerle la crucecita. Saturnino Montoya, que curiosamente, cuando en las primeras elecciones municipales democráticas, el partido ni Alianza Popular ni nada tenía vida ni estructura en la provincia de Jaén. Entonces, a nivel de Andújar, decidimos, en una reunión, un grupo de personas, decidimos hacer una candidatura independiente, donde había militantes de entonces Alianza Popular, de Fraga, entre ellos Saturnino Montoya. Y se hizo esa candidatura, que por cierto ahora, este año, cuando el actual alcalde ha hecho un reconocimiento a aquellas primeras figuras, yo le hice saber que había una persona más en aquel movimiento, que fue un concejal independiente. Otra experiencia más de mi vida, que aprendí lo que es la política, porque fui la encargada de recoger las firmas para presentar la candidatura, y recogí 1.400 y pico firmas, y sacamos 1.200 votos. O sea que no nos votaron. No votaron ni siquiera los que firmaron, los que avalaron. Y bueno... pero te has ido un poco por la tangente. Hablábamos de que se presentan los dos al Senado y finalmente... Entonces fue Luis de Torres tiene muchos más votos que Eduardo. Porque había que poner, aunque tenían las mismas siglas... Pero eso nos percatamos 48 horas antes de las elecciones. De que alguien estaba poniendo de que se habían hecho las crucecitas para Luis de Torres, pero no para Eduardo. Poner Eduardo. O sea, solamente con la cruz. ¿Y es verdad que desde ese momento ya son irreconciliables? Total. O sea, en ese momento ya no se miran a la cara porque uno dice, me has hecho una jugarreta, y el otro... Pero lo que más jugarreta fue el escrito de Luis de Torres en el periódico Jaén en contra del seminario de Jaén, donde estudiaba como seminarista Luis Fernando, el hijo de Eduardo Criado. O sea que la gota que colmó el vaso no fue tanto aquella lucha encarnizada, que ya te digo que descubrimos 48 horas antes, sino aquel escrito que apareció en el periódico Jaén. Aquello fue decir, hasta aquí.
yo tengo que decir que siempre está en medio y que me tocó también perder que yo he tenido siempre. Y luego acabé siendo su hija, decía, es curioso que haya acabado siendo amiga otra vez de mi padre. Y es verdad, en la época de... Y fui, pero aquello fue la ruptura, fue muy duro. Pero luego llega Luis de Torres a ser alcalde. Bueno, Quiero un poco decir, de rebote. llega de rebote, pero al fin y al cabo, ese es el momento más amargo que tiene. Creo que es el único alcalde que no controla a Eduardo. No, es que a Luis era imposible controlarlo, ¿eh? O sea, que eso también del rollo. Si Luis de Torres está un mes más en la alcaldía, yo dejo el periódico Ideal. Sí, ¿no? Te controlaba, te censuraba. Me controlaba hasta las veces que ponía su nombre en el periódico. Pero no lo haría directamente, te llamaba a ti. Directamente me llamaba. No lo hacía el secretario. Hoy, no. Hoy éramos conocidos, maestros conocidos, yo te digo que luego hemos acabado siendo. Y decía, hoy han puesto mi nombre una vez y el de fulanico tantas veces. Ah, sí, lo contaba. Yo soy el alcalde y me tienes que poner más veces mi nombre. O sea, él era celoso con la crónica informativa y con su alusión o referencia más que Eduardo. Sí. Yo, Eduardo, tengo que decir que en todos los años jamás me ha dicho por qué has puesto esto, por qué has hecho esto, porque si le ha gustado o no le ha gustado, se lo ha callado. No, pero sabía que tú comulgabas y que tú en todo caso No, pero hacías apología de Eduardo. No, ¿No? Yo he tenido broncas con Eduardo. ¿Sí? Muy gorda. Yo me he salido de una cena oficial de Eduardo Criado. ¿Pero porque no le había gustado algo que habías escrito? No, porque yo me sentía que no me estaban dando lo que yo me merecía en aquel momento. Por todo lo que tú habías hecho por él. No por lo que yo había hecho obras, sino por lo que yo en aquel momento había trabajado por la Cámara. Y entonces... Y no te habían dado el lugar que te correspondía. Me habían ninguneado. Te habían puesto en una mesa allí con gente Y entonces cogí, me levanté y me fui. Y Eduardo salió en busca mía. Sí, ¿no? Sí. Porque siempre os reconciliasteis. Siempre, yo digo que lo mismo que me reconcilié con Luis, yo con Eduardo hasta el final. 48 horas antes de morirse, tuvimos la última conversación porque le gustaba llamarme por la noche, por teléfono. Ah, te llamaba por la noche. Sí, y cuando veía el nombre... Él empezaba a vivir a las 7 de la tarde, más o menos. Sí. Quiero decir, por la mañana imposible, las noches eran muy malas. Y él decía, si quieres hablar con Eduardo, hazlo a partir de las 7 de la tarde. Yo cuando me sonaba el teléfono veía a Eduardo y decía, Isabelita, ya está entretenida esta noche. Y muchas veces le decía, Eduardo, ¿te acuestas? Y dice, bueno, pues no te acuestas tan temprano. ¿Ah, sí? Sí, pero él lo que tenía que saber, lo tenía que preguntar, y si se le ocurría en ese momento, pues allí estaba Isabelita. En lo último incluso que me reconocía el vicepresidente ejecutivo Javier Camello es que en el acto que había habido de reconocimiento a las pymes que se celebra en la sede de la Cámara, del vivero, allí le da un último encargo y es el día antes de su muerte, ¿no? Sí, exactamente. Y le dice, tienes que ponerte en contacto con Diputación porque quiero que tengamos una reunión con el nuevo presidente de Diputación, Juan Latorre. No me extraña. O sea, que murió con las botas puestas. Hombre, y distribuyendo las vacaciones. Para Eduardo las vacaciones no tenían sentido. O sea, yo te puedo decir que en la época de la Barrosa era el último que llegaba a la playa y el primero que se venía. Como yo era maestra, normalmente me venía con él, porque me tenía que incorporar. Bueno, pues cuando veía la torre, le daba una alegría que ya veía la torre. Y yo le decía, a mí se me cae hasta el moreno. Y él decía no, él quería estar en su despacho. En su despacho. Como alcalde era el último de vacaciones. Siempre ha tenido un despacho, ¿eh? Tuvo Siempre. uno en la calle Gabriel Zamora, creo, ¿no? En la calle Gabriel Zamora. No. Antes de San Francisco. Antes de San Francisco lo que pasa, no, en la calle Calancha. En la Calancha es donde tenía un Sí, despacho. tenía un despacho. Allí es donde recibía él, era pequeñito el despacho, Sí, pero el despacho era su mesa esa y una entradilla con... y recibía allí, y claro, él estaba al tanto de todo, de los negocios, de los golpes. Posiblemente el peor momento para él fueron los problemas que tuvo en la dirección del Banco Andalucía. Posiblemente sí. Que aquello llegó a tribunales. Aquello fue... Yo me estuve muy al margen porque el hecho de que curiosamente
Mi hermano trabajó en el Banco de Andalucía, pero no trabajó por Eduardo Criado. A mi hermano, quien le firmó para entrar en el Banco de Andalucía, fue dos personas que ya tampoco existen, que es Benito May y Antonio Cáceres. Fueron los que avalaron a mi hermano para que entrara. Claro, cualquiera podría pensar, claro, pero si es como sobrino, ha sido sobrino entra, pues no. No. Quiero decir, ahí lo pasó mal y llegó el caso este Sí. del Hotel El Soto. Todo aquello fue muy complicado. Y yo creo que sí que... Porque a lo largo de su vida ha llegado a tener 3 o 4 cargos en el mismo... que han vivido en el mismo tiempo, y es con toda salida airoso. Pero aquello le costó. Y vamos hasta el extremo que si era alcalde, era director del banco y negoció el colegio de las franciscanas, que yo con la entonces que era la madre Margarita, estuvimos en su despacho con Argimiro Rodríguez, porque el que se quedó fue Argimiro con el viejo colegio. Y yo aquel día, en aquella reunión, yo me hacía cruces, porque yo decía, yo no he visto nunca a una monja decir tantas mentiras. Pero claro, ante aquellos dos fenómenos, como era Argimiro Rodríguez Y Eduardo Criado, o la monja se defendía, o se la comían por sopa. vamos, se lo hubieran comido completamente. Y finalmente la obra la hizo Argimiro. Sí. Y el arquitecto fue del Castillo. Y Eduardo, cómo se manejaba con todos esos tiburones, ¿eh? Sí. Con las dentelladas que daban esos tiburones y 60 años de poder. Controló a todos los alcaldes, ya digo, menos a Luis de Torres, pero a unos más que a otros. Pero de todos los signos. Supongo que sí, sí. A ti te caía muy bien Arcos Moya al principio, cuando gobernaba. No, a mí Arcos Moya me ha caído siempre bien. Pero el alcalde que más te sedujo, y eso es algo notorio porque se te lee y se te conoce, es Jesús Estrella. Bueno, Jesús el primero, y después no, Arcos Moya. Con Jesús tuve menos amistad de lo que la gente se piensa, ¿eh? Jesús me chilló, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Jesús me chilló. Pero Jesús y yo es que chillé a Jesús. Es chillón, es chillón. Es chillón. Pero yo mi amistad con Jesús venía más por parte de Carolina y de Bea. ¿Ah, sí? Sí. O sea, más por Carolina Samper y por Beatriz Por Jiménez. Beatriz que por Jesús, sí. Por Jesús como andujareño, no. Lo conocía de chiquillo, porque Claro, era un chiquillo. un delfín que tuvo Luis de Torres, uno de tantos. De hecho, yo he hablado muchas veces con Jesús y dice, Jesús, ¿y tú por qué sabes eso del partido? Digo, y tú no lo sabes, ya no sé que no, tú no lo sabes. Si tú entonces que no habías nacido. Ya. Y con José Antonio Arcos Moya sí, ¿no? Tuve muy buena relación. De hecho, yo algo que agradecí enormemente de Arcos Moya fue el nombramiento de mi padre como hijo predilecto de Andújar. Y cosa que en el pleno Luis de Torres votó en contra. ¿Solo porque erais vosotros? No, porque el nombramiento iba junto con el de las escuelas profesionales de la Sagrada Familia. No sé qué motivo había, entonces como era un acuerdo conjunto, y él me pidió disculpas y bueno, yo se las acepté y ya está. Pero yo... Ese momento fue culminante para Pepe Recagalasu, ¿eh? Sí. El reconocimiento a una trayectoria y además que no fue tan longevo como Eduardo, ¿no? Pero Sí, la misma edad que Eduardo tenía. 92 también. Iba a cumplir 92, tenía 91 y 91. iba a cumplir 92. Mi padre se murió por el mismo día que Eduardo. Ah, sí. También en el mes de junio. Sí. 91, 92. Ahora están juntos y se estarán riendo de nosotros mientras ven el programa. Sí, porque además mi padre me ha dicho cuando lo llamaba Eduardo y quería saber de cómo se unía. Ahora voy y me saca lo que quiere. Sí, ¿no? Porque le sacaba lo que quería, ¿no? Le sacaba lo que quería. Sí. Eduardo también vivió con muchísima intensidad ese reconocimiento. Tú lo recordabas en ese obituario intrahistórico que firmabas este lunes en El Ideal, el reconocimiento como hijo predilecto. Por supuesto, cuando la calle donde siempre estuvo
tuviese su nombre. Eso para él también fue muy, Yo muy creo importante, pero el reconocimiento, el nombramiento de hijo predilecto. El título de hijo predilecto, y que hay que decir que fue iniciativa de Sáenz Mata, ¿eh? Me gusta... No, él lo llevaba muy, muy a gala, eso de que aquellos comunistas a los que él llamó en momentos claves, como el 23F del 81. El 23F del 81, todos esos comunistas estaban en su despacho aquella noche. Y aquellos comunistas decidieron no salir del despacho de Eduardo Criado porque era donde más seguros estaban. Y ya no era alcalde. Y era donde más seguro estaba, sí, todavía. No, ya habían pasado las elecciones del 79. Sí, es verdad. Y es curioso. Y entonces yo creo que para Sáenz Mata era un objetivo a cumplir. Que fuera hijo predilecto. Sí. Yo volví a estar en medio. Y lo mío ha sido siempre estar en medio. Con discreción. Bueno, una vez a lo mejor... Más discreta y otra vez más chillona, igual que Jesús, ¿no? Pero a mí me llamó Sáenz Mata y me dijo la idea que tenía y que quería que le ayudara. Y sí, le ayudé, yo no me tapo. Las adhesiones fueron múltiples. La mía fue directa y al grano. Y dije al que no le guste, porque no le gusta. Pero yo consideraba que Eduardo, fíjate, pienso que no ha tenido enemigos, ha tenido contrincantes, más que enemigos. Porque el día de su sepelio, curiosamente, un empresario que en su tiempo fue muy amigo de Eduardo y se llevaron muy bien, muy bien, muy bien. Pero luego se enfrió la relación. Pero tuvieron una bronca dura y rompieron amistad. Pero yo he seguido siendo amiga de uno y de otro. Ha sido puente. Pero vamos, ellos no tenían relación ninguna. Curiosamente, el día del sepelio se fue y se plantó delante de mí en el banco de delante. Eso me demostró a mí que Eduardo no tenía enemigos. No. Él tenía su rencilla, sus atranques con la gente, pero al final... Y si se tenía que decir perro judío, te lo decía, con su gracieja. Siempre era... tenía retranca, ¿eh? Sí. Contigo tendría retranca también, ¿no? Sí. Porque entre familia, roce, cariño, confianza, pues... serviste bien. O sea, como dice, yo siempre estuve en medio, me encomendaron muchas cosas. Tú ahora, viendo que Eduardo ya no está en el mundo de los vivos, ¿serviste bien a tu Señor? Yo no serví, fui fiel. Fuiste fiel. Suelo ser una persona fiel. Leal. Sí. De hecho, la prueba está que yo comencé a escribir en el periódico Idea y al día de hoy... ¿Sigue escribiendo? Sigo escribiendo. Tengo puesta la meta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te vas a retirar? Sí. Muy pronto. Más pronto que tarde. ¿A final de este año? No. Un poquito más. Un poquito más. Pero te has marcado una edad tuya. ¿Has dicho? Me he marcado... ¿O una edad de trayectoria en el periódico? No, me he marcado a una edad mía. ¿Tuya? Mía. No vamos a decir, porque es una mujer coqueta, no vamos a decir los años que tiene, sí podemos decir que se jubiló muy pronto en la docencia, como pueden hacer los profesores, los maestros, y que lleva ya casi 3 lustros fuera de circulación, ¿no? Pues sí. Eso de hija predilecta de Andújar también te seduce a ti. No. ¿No? Conociendo a todos los alcaldes, toda la gente del ayuntamiento, Mira, eso de que dijeran Isabel Reca Colino, hija predilecta de Andújar. He estado tan acostumbrada y estoy tan acostumbrada a hacer la seño. Esta mañana lo escuchábamos. Sí, lo hemos visto. Bueno, pues los hijos de los hijos me siguen diciendo la seño. Y me identifico con eso mucho más. Mira, te voy a decir una cosa. Mira si me identifico que yo he estado prácticamente criado a los 4 hijos de Benito May. Y cuando Miguel Ángel se fue a estudiar a Madrid, coincidió, no sé si conocerías tú a Bóveda, el que estaba en el IDEA, pues coincidió en la misma Juan habitación. Esteban Bóveda.
Allí estudiando, en el estudiando Colegio Mayor. en el Colegio Mayor. Entonces, pues claro, Miguel Ángel venía los fines de semana, pues hablaba de la seño. Claro, se ve que mi mamá Isabel Reca. Cuando entró al Liceo, se encontró con que escribía una Isabel Reca. Pues dijo, esto tiene que ser la seño. Y entonces Poveda te llamó la seño. No, y entonces Poveda tenía muchas ganas de conocerme, porque le intrigaba. Llegué un día a la redacción del periódico, claro, Isabelita y tal. Y se queda así mirando y dice, ¿tú eres la seño? Y digo, ¿tú por qué sabes que yo soy la seño? Y dice, porque yo he sido compañero de Miguel Ángel May, pero yo te imaginaba una mujer mayor y con moño. Claro. Estamos hablando de los primeros pinitos de Juan Esteban. Exacto. Por tanto, estamos hablando de hace ya más de 20 años. Bastante más. En fin, ha sido un auténtico placer, sobre todo porque en un momento en el que uno puede quedarse con la necrológica, hemos hablado de Eduardo Criado desde la vida, desde la intensidad de una persona que ha sido básica, fundamental para entender la historia de Andújar, pues en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, y siempre desde una posición, desde una atalaya privilegiada, ¿no? Para poder incluso prever cuáles podían ser los movimientos más importantes, más destacados en el plano político, en el plano también socioeconómico. La Cámara siempre ha sido su patrimonio, su santo y seña, y siempre se ha dicho, cuando no esté Eduardo, la Cámara de Andújar peligra. ¿Tú qué opinas? No sé el funcionamiento que tiene la Cámara en relación con la Junta de Andalucía. No sé cómo funciona. Algo oí en el tanatorio, donde parece ser que mientras funciona como los ayuntamientos, es decir, que hay un periodo electoral que llegará en noviembre del año que viene, noviembre de 2027. ¿Y qué va a pasar? No sé. Creo que el alma de la Cámara y el alma económica, con todos sus defectos y sus virtudes, ha sido Eduardo Criado y de las personas que se ha rodeado. Y claro, al no estaré, no sé yo qué pensamientos tienen, digamos, en Sevilla sobre la Cámara de Andújar, la Cámara de Linares, una vez desaparecida de Jaén, si constituir una provincia y que desaparezca la de Jaén, la de Linares y la de Andújar. No sé, no conozco el funcionamiento de la Cámara en la actualidad. Solamente, ya te digo, lo único cogí de que habría elecciones y tú me apuntas de que sería en noviembre de 2027. Hay dos cámaras que se han repartido la provincia en su conjunto, y a Andújar le corresponde Jaén Capital, y los capitalinos no tienen cámara, y ahora no está Eduardo, y a buen entendedor pocas palabras bastan. Lo veremos, será en cualquier caso un nuevo episodio, pero hoy queríamos conocer mejor a Eduardo Criado y tener la suerte también, que hemos tenido en otras ocasiones, de ver a los auténticos pioneros de la prensa, del periodismo local, que han ido pasando por aquí contando cómo ha sido, porque ellos han sido los notarios de lo público y publicable y publicado de la historia de Andújar en el último medio siglo. Ha sido un placer inmenso, querida Isabelita, Isabel Rica Colino, que hayas estado por aquí en la atalaya y que nos hayas servido también para ver por dentro el alma del inmortal Eduardo Criado. Yo quería, antes, para finalizar, decir una cosa. Las cualidades de Eduardo Criado las llevan impresas sus 5 hijos. Ninguno de sus 5 hijos es Eduardo Criado García, pero sus 5 hijos sí son las virtudes de Eduardo Criado García. Te emocionas.